El arte de la guerra, por Sun Tzu, parte 22. En consecuencia, la victoria será segura si nos conocemos a nosotros mismos, si conocemos al enemigo y si también conocemos el terreno. Si en el capítulo anterior Sun Tzu se refirió a 6 tipos de terreno, ahora en los 9 escenarios Yu Di va a examinar otros 9. En el primer caso, se trataría en gran medida de cuestiones topográficas y geográficas que afectan al terreno. Mientras que aquí Sun Tzu parece referirse a escenarios bélicos o situaciones estratégicas más complejas, es decir, lo que se conoce como el teatro de operaciones. Estos son los 9 tipos de terreno, pero entendidos de una manera amplia como situaciones en las que se puede encontrar un ejército o como escenarios bélicos. Escenario de dispersión. Estamos en nuestro propio territorio y eso hace más fácil que los soldados de nuestro ejército quieran regresar a sus hogares. Escenario de deserción. Porque nuestros soldados, al hallarse cerca de su propio territorio, pueden desertar por temor a seguir internándose en territorio enemigo. Escenario estratégico. Porque puede resultar favorable a quien lo domina, puede ser, por ejemplo, un paso estrecho de fácil defensa como el de las Termopilas, donde unos cientos de soldados espartanos, tespios y tébanos detuvieron al inmenso ejército persa durante el tiempo necesario para que el resto de los estados griegos se preparara para la invasión. Algunos comentaristas se han preguntado a qué se debe que Sun Tzu diga que en el escenario estratégico no se debe atacar. La razón parece ser que cuando el enemigo ocupa este terreno, cuenta con ventaja, mientras que si somos nosotros quienes lo ocupamos, lo mejor será mantenernos en él, ya que podríamos perder la ventaja si lo abandonáramos para lanzar un ataque. Escenario abierto. Porque es un lugar en el que resulta fácil de abastecimiento y que las tropas se sienten sin peligros evidentes. Escenario de encrucijada, porque es un terreno fronterizo, de confluencia entre feudos o estados. Además de estrechar los lazos con los aliados, debemos crear disensiones en el borde contrario. Escenario crítico, porque el riesgo de desastre es máximo. Cao Cao dice que es un territorio en el que la retirada es difícil debido a que avanzar es peligroso y retroceder ya no es posible. Escenario de destrucción. Puede tratarse de un terreno poco sólido, quizás inundado o pantanoso, por el que resulta muy difícil desplazarse. Escenario cercado. Es un terreno en el que resulta difícil entrar o salir y en el que es fácil tender emboscadas, pero también sufrirlas. Escenario mortal. Un terreno en el que lo único que podemos hacer es luchar, como dice Cao Cao y Li Kuan, porque enfrente tenemos una montaña infranqueable, ríos a los lados y la retirada es imposible. Del mismo modo que nosotros tenemos que permanecer siempre unidos, debemos conseguir que el enemigo no lo esté. Hemos de separar su vanguardia y su retaguardia, impedir la conexión entre los grandes y las pequeñas divisiones, y entre las tropas de élite y el grueso del ejército. También debemos fomentar la división entre la tropa y los oficiales o entre el general y los oficiales. Se puede lograr mediante un ataque directo o indirecto, atacando las vías de comunicación y abastecimiento, o bien, como veremos en el capítulo 13, mediante el espionaje, la desinformación y la contrainformación.
Muchas operaciones triviales no lo son cuando se llevan a cabo con tal rapidez que el golpe resulta imparable por lo inesperado. Muchos ejércitos han logrado salvarse gracias a la rapidez. La sorpresa casi siempre está asociada al engaño, pero la velocidad es uno de los mejores métodos para sorprender al enemigo. En ciertas ocasiones no podemos ir más rápido, pero sí podemos hacer creer al enemigo que avanzaremos mucho más despacio y así sorprenderlo. A medida que se penetra en territorio enemigo, la unión entre la tropa se va haciendo cada vez más intensa, pues los soldados se encuentran lejos de su territorio y dependen de sus compañeros, de los oficiales y del general para su supervivencia. En el escenario de deserción, es decir, cuando apenas hemos entrado en territorio enemigo, no hay que detenerse, puesto que los soldados podrían pensar en regresar a sus hogares. Hay que penetrar más profundamente para que se queden en cierto modo huérfanos y consideren al general como su padre, como el único que puede hacerlos regresar a sus hogares tras una campaña victoriosa. Sun Tzu recomienda el método de poner los soldados y oficiales ante una situación tan desesperada que tenga que elegir entre luchar con todas sus fuerzas o morir para que así den lo mejor de sí mismos. Es algo que se puede aplicar en cualquier situación, como cuando en un trabajo nos encontramos ante una deadline, literalmente línea mortal, o plazo límite de entrega que nos impide seguir procrastinando o buscando excusas para no emplearnos a fondo. También, como es obvio, tiene que ver con el mecanismo del estrés, que hace que nuestro organismo reaccione con recursos insospechados en situaciones de tensión máxima. Sin embargo, este es un principio al que no podemos recurrir siempre. En los ejércitos modernos se intenta que los soldados sientan que no están situados una y otra vez en la delgada línea que separa la vida de la muerte, porque también es recomendable que crean que saldrán con vida de la siguiente batalla, gracias a la superioridad numérica, militar o estratégica. La confianza es beneficiosa y hace que un ejército luche con más eficacia a medio y largo plazo. El consejo de poner a los soldados en peligro de muerte para que se revuelvan como fieras y den lo mejor de sí mismos se debe aplicar de manera inversa cuando somos nosotros quienes contamos con ventaja. Y por eso Sun Tzu recomienda no poner al enemigo ante una situación de vida o muerte, pues entonces dará lo mejor de sí mismo, cosa que por supuesto no nos conviene. Por eso debemos dejar siempre al enemigo una salida aparente o una esperanza de escapar. Un buen general logra que sus soldados hagan lo que tienen que hacer sin que sea necesario perseguirlos de un lado a otro con órdenes y castigos. El secreto no está en la no acción, sino en todo lo contrario. Consiste en llevarlos a situaciones en las que actuarán por su propia voluntad, debido a que se encuentran aislados en territorio enemigo o en un peligro extremo. Sun Tzu se muestra contrario a los métodos de adivinación y a cualquier superstición, que no solo no tienen ninguna utilidad real para ganar una batalla o una guerra, sino que también pueden afectar psicológicamente de manera negativa al ejército. Ahora bien, incluso en el caso de que los augurios fueran correctos, podríamos interpretar el pasaje de una manera cínica. Si los augurios dicen que vamos a ganar la batalla, pero casi todos los soldados morirán, mejor que ellos no se enteren. Este pasaje ha recibido diversas interpretaciones. En algunos casos se traduce como si se dijera que los oficiales o soldados